Jacaranda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Aquí con esta fría mañana en la Ciudad Sí. de México. Así es Ajá, que nos pusimos muy bien abrigadas para sí. estar soportando este sabroso frío, porque a mí me encanta el frío. Y pues empezando con un año muy movido, muy contenta, Julio, la verdad. Y pues bueno, aquí estamos iniciando este 2022 nosotros sanos y salvos, mi querido Julio, pero de alguna manera pues recordaba lo que vivimos, ¿no? El año pasado con un arranque bastante duro después de remontar pues la enfermedad de COVID-19 que pasamos ambos, ¿no? Así es que, pues, justamente en esa misma reflexión y pensando en todo esto, y ahora que la nueva ola de contagios provocada por la variante Omicron, pues nos ha vuelto a regresar a la palestra pública, la discusión, ¿no? Pues hay Ujú. una serie de debates en el mundo, Julio, de todo tipo, discusiones todas encontradas, en las que no florece la comprensión, sino acaso la desesperación. Algunas como en varios países europeos, caso concreto España, en donde leía que han llegado a más de 100,000 contagios diarios, imagínate, es una barbaridad, Ujú. y en donde debido ya a la saturación del sistema de salud, que hay que decirlo y recordarlo, es un sistema de salud público, totalmente público, pues empiezan a tener ya grandes problemas con enfermeras, médicos, en fin, todo un personal sanitario cansado, ¿no? En donde pues empiezan a decir, estamos ya resintiendo toda esta problemática que aunque pues como se nos ha venido explicando, Omicron no es una variante con un grado alto de letalidad, pues sí que está saturando los sistemas sanitarios, como decía en el caso de España, ¿no? Ujú. Tanto se ha llevado el debate allá en ese país que el propio presidente, Pedro Sánchez, me llamaba la atención leyendo ayer algunas declaraciones de él y hoy también, en que decían ya él y algunos especialistas en que este virus no se va a ir y que vamos a tener que aprender a convivir con este canijo bicho. Por lo tanto, bueno, pues se está debatiendo si no habría que, si no tendría que ser una responsabilidad, fíjate a qué grados ha llegado a ser una responsabilidad ciudadana, es decir, individualizar la gestión, ¿no? O sea, de la prevención y de todo el cuidado y el control, y no solamente del Estado, dado que pues esto los tiene ya realmente rebasados. Otro caso interesante al que también le he dado seguimiento es el de Francia, que leía Ujú. yo en los diarios de esa nación, llegaron a los 600,000 contagios el fin de semana, también con sistemas de salud rebasados, y ahí en ese caso el presidente Emmanuel Macron decía que pues todavía podían hacer frente en medio de una polarización tremenda en un país con una alta capacidad de discusión pública que se ha de alguna manera negado, que ha debatido mucho el uso obligatorio de la vacunación y Ujú. que a partir de las medidas que tomó el presidente Macron y que incluso pues con una serie de palabras bastante fuertes Sí. insultaba a los no vacunados, decía je Sí. vous emmerde, que es una palabra realmente muy fuerte de que se traduce algo así como me los voy a joder, pero yo creo que es una palabra mucho más fuerte, pero bueno, insistiendo en que se iba, les gustara o no, a implementar el uso del carnet de vacunación para entrar a restaurantes, bares, teatros, etcétera. Y por ahí leía yo alguna discusión interesante en donde decían, bueno, ¿por qué nos estás obligando si ya sabemos que de todas formas las vacunas no nos están librando de los contagios, ¿no? Y la Ujú. respuesta ha sido la que hemos escuchado, que no, efectivamente las vacunas no están previniendo los contagios, pero sí el grado de letalidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, Ujú. digamos que de todo esto que está ocurriendo, debatiéndose por poner estos dos casos en Europa con altos grados de contagio, pues en nuestro país,
Julio, ya desde la semana pasada y esta, bueno, pues ya empezamos a ver una serie de discusiones con gritos y sombrerazos acusando al gobierno de irresponsable por querer hacer regresar a los niños a las escuelas, que hay que decirlo, en Europa es obligatorio, aún con esas altas tasas de contagios, ¿no? Ujú. Eso por una parte, por la otra, el hecho de que si tendríamos que regresar o no a los semáforos anaranjados o amarillos, sin olvidar, por supuesto, el detalle de esta mañana, Julio, que pues sí, la verdad es así como un tachecito del presidente ronco, ¿no? Y diciendo que pues a lo mejor podía ser una gripita, pero que sí iba a ser la prueba. Pues digo, tampoco no ayuda en mucho, pero más allá de esta discusión, Julio, creo que cada país vive su propio infierno con esta pandemia, ¿no? Dependiendo Sí. de sus sistemas de salud, de sus fortalezas, de sus debilidades económicas, sus sistemas de alimentación, la soberanía alimenticia, que es un tema del que se discute poco, pero creo que es importante, ¿no? Y en el fondo me parece que en medio de todo esto construimos una serie de cortinas de humo para no pensar en lo importante, Julio. No podemos olvidar, y esto sí quiero subrayarlo, de cómo ha ido mutando el virus de SARS-CoV-2 y cómo llegamos a esta cuarta o quinta ola, dependiendo del país, por la variante Omicron altamente contagiosa. No podemos olvidar que desde noviembre del año pasado ya un grupo de investigadores de una universidad de Sudáfrica que publicaron sus resultados en la revista Nature explicaron, son epidemiólogos, médicos especializados en enfermedades de alto contagio en un continente con grandes problemas de salud, y ellos Ujú. decían, alertaron primero de que se había generado ahí una mutación en una sola persona, y lo escribían y lo explicaban, en una sola persona que se consideraba que había estado contagiada de VIH, una mujer que no había sido tratada y por lo tanto en ese cuerpo enfermo, abandonado, pues se habían generado varias mutaciones y de ahí, antes de replicarse en todo el mundo, había salido esta variante Omicron. Lo que nos lleva a pensar, Julio, por una parte, a partir de estas reflexiones de Omicron saliendo de África, un continente, hay que decirlo, con la tasa de vacunación más baja de todo el mundo, a la que no llegaron los sistemas de salud con cargas importantes, porque grandes países como Estados Unidos y Francia acapararon Ujú. las vacunas, Julio, no se distribuyeron equitativamente, y en África se alcanzó un grado de vacunación poniendo la media del 4,7% de vacunación, imagínate, frente a un 44, 50% a nivel mundial. Entonces, creo, Julio, que este es el primer problema, punto número uno, el acaparamiento, la desigualdad y lo que hicieron los países con grandes recursos de haber dejado abandonados a varios lugares del mundo como África, de donde salió Ujú. Omicron, Julio. Y finalmente, creo que todo esto para reflexionar que el gran problema en esta pandemia, Julio, es, me parece que así como ha ocurrido con otros temas, no es solamente una responsabilidad individual. Sí, cada uno tenemos un gran compromiso para no contagiar y para no, digamos, hacer lo que se nos pegue la gana en la medida en que podamos afectar a otros o a otras, Ujú. ¿no? Esto es un problema que tiene que ver también con un acaparamiento de recursos, con que hay un sistema económico, me parece, Julio, que se ha dejado en manos digamos, que ha dejado en manos del capital la salud y que ha puesto en manos de las farmacéuticas, ¿no? El control, la innovación científica y todo el desarrollo de medicamentos, no solamente para el SARS-CoV-2, sino para una cantidad de enfermedades, llamémosle modernas, y que no es posible mantener un sistema así mientras no se liberen las patentes de las vacunas, mientras los estados no tomen una cierta, digamos que, intención de controlar un poco este mercado privatizado de la salud,
porque de otra manera vamos a seguir promoviendo las desigualdades, Julio, y ya nos ha demostrado este virus que no hay manera de salvarnos unos cuantos protegiéndonos en nuestra burbuja si no hay a nivel global un apoyo colectivo, Julio. Y Sí. eso, entre otras cosas y otras reflexiones, pero creo que ese es un punto interesante y que en el caso mexicano empieza medio a trabajarse, pero con muchas dificultades, Julio. Híjole, Jacaranda, qué buena reflexión, que desde los diferentes, en el poliedro de todo lo que implica este asunto de la pandemia, creo que has abordado todo de una manera muy adecuada. Yo he estado escuchando atentamente y, y pues, ¿qué nos queda? Ver qué viene en lo inmediato y cómo se conjugan esos diferentes factores y cómo se mueve ese poliedro en la nueva realidad, Jacaranda, que viene complicadita y viene a tambor Claro. batiente. Ujú. Y claro, y en el caso de México, Julio, afortunadamente, el gobierno, vamos a ver cómo se desarrolla, pero el gobierno tomó la decisión de retomar digamos que el mercado de las vacunas, de volver otra vez a empujar Birmex, que fue uno de los laboratorios más importantes en nuestro país y que producía todo tipo de vacunas, ¿no? Y me parece muy interesante eso, más esta nueva vacuna que es muy interesante y de la que ya habremos de hablar más adelante. Es una vacuna, es un componente que fue desarrollado por una microbióloga hondureña, María Elena Botassi, que es una vacuna libre de patentes contra la COVID y pues la India ya autorizó su uso de emergencia, así es que creo que empiezan a haber algunas cosas en las que hay que poner atención y pues no dejarnos cegar por las cortinas de humo, Julio, por dejarnos llevar por el estómago, sino realmente pensar en lo importante y ver hacia dónde vamos, pues con esto que, como han dicho algunos, será pues el inicio de pandemias intermitentes, Julio. Híjole. Bueno, pues Jacaranda, ya tendremos oportunidad de seguir platicando de este y de otros asuntos interesantes a lo largo de este año, en el que deseo que tengas prosperidad, cumplimiento de tus propósitos y que sigamos adelante. Muchas gracias, Así es. Jacaranda. Así es, mi querido Julio. Igualmente para ti, para todos quienes nos ven y nos escuchan, pues un abrazo, que venga un año luminoso en lo individual y en lo colectivo, Julio, y hasta pronto. Muy bien, pues muchas gracias, Jacaranda. Hasta luego.